privilegio de recibir al candidato y actual diputado por el partido Opción Democrática, un amigo de la casa. Bienvenido, José Horacio, una vez más. Sí. ¡Wow! Súper La contento. última vez que tuve el privilegio de conversar contigo fue en el 2021. Así fue. Esa una entrevista que no olvido. A finales del 2021, hace ya 2 años y medio. ¿Qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora? Bueno, han sido... Ya en la ejecución. Claro, 2 años de logros, de aprendizajes, de muchas batallas que hemos librado. Algunas las hemos ganado, otras no, pero quedan ahí como registro de una labor legislativa comprometida con el bien común y con la defensa de los intereses de la ciudadanía dominicana. ¿Qué iniciativas quedaron pendientes o han quedado pendientes? Bueno, me gustaría, mi primer eje de propuesta de agenda legislativa que le presento a la ciudadanía para el periodo 2024-2008, justamente es continuar con esos proyectos en curso, entre los que se encuentra lograr que por fin se apruebe la licencia de paternidad. Hemos logrado que en la Cámara de Diputados se apruebe en 2 ocasiones, pero en el Senado ha perimido. Falta que los senadores entiendan la importancia que tiene esa licencia para fortalecer las familias. Está en curso el proyecto de ley nacional de teatro para promover las artes escénicas, la cultura en el país. Está en carpeta también el proyecto de ley que establece sanciones más fuertes a los funcionarios públicos que no realizan su declaración jurada de bienes cuando salen del cargo, porque hay un vacío legal. No hay ningún régimen de consecuencias para quien tiene la obligación de, al dejar un cargo, presentar su declaración jurada y no lo haga. Son algunos de los proyectos que están en curso y que, por supuesto, forman parte de mi primer eje, uno de 3 ejes principales de mi propuesta legislativa para el próximo periodo. En la vida real, ya en la ejecución de los hechos, ¿un diputado hace lo que le conviene a su demarcación o el partido baja una raya? ¿O lo que convenga el partido? Depende cuál diputado. En el caso de José Horacio, a mí nadie me baja línea. Yo actúo por convicciones, por lo que entiendo que le conviene al país en cada discusión, y por eso ustedes me han visto levantar mi voz cuando se discutió, por ejemplo, el contrato que extendió por 37 años la concesión de nuestros aeropuertos a Aerodom, porque entendía que ni siquiera se nos dio el tiempo suficiente para estudiarlo, un contrato de más de 800 páginas y en menos de 24 horas desde que se nos presentó el informe y teníamos que aprobarlo, había que votar, violando incluso los reglamentos de la Cámara de Diputados, y yo lo denuncié. Me vieron también levantar la voz para exigir que se aplique el ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con impuestos sobre la renta para las personas físicas. He visto, desde mi percepción, la gran mayoría de diputados actúan por línea partidaria, pero hay algunos que se han salido de esa línea para defender lo que ellos entienden que beneficia a la ciudadanía, y yo los celebro y me he acercado a ellos y los he felicitado cuando he visto que han actuado de esa manera, porque creo que el país necesita más de eso, de legisladores que representen al pueblo que les eligió, aunque eso signifique no acatar la línea de su partido o quizá de un sector de interés que quiera presionar en una dirección. ¿Se puede vivir dignamente del sueldo de un diputado o tienes que tener picoteos? No hay que tener picoteos, o sea, también depende de las expectativas de vida de cada quien. Yo creo que cuando comparamos el salario promedio de la República Dominicana, los diputados tenemos salarios de privilegiados. Ahora, claro, el que quiere vivir una vida de lujos siempre resultará insuficiente. Pero yo creo que sí, que el salario es digno, y lo que tenemos que luchar es para también dignificar el salario de las grandes mayorías del pueblo dominicano, que todavía está muy por debajo de lo que conllevaría una remuneración decente. La República Dominicana está en el 3er lugar de la base, el 3er país de América Latina con salarios más bajos de América Latina, a pesar de que tenemos la economía que más ha crecido. Y ese es un desafío que tiene la clase política, mejorar esa situación y corregir esa distorsión. Cada vez que aquí se hace ajustes salariales es solamente para compensar la inflación, pero nunca ha habido un aumento real del salario, un aumento del salario real. Y ese yo creo que debe ser una de las prioridades de cualquier gobierno. ¿Tiene el gobierno quizás los recursos para poder hacer eso? Mira, no es solamente los recursos, es también la voluntad política, quizá para presionar, para exigir, para quizá compensar y negociar con el sector también empresarial, que bueno, si se le exige mayores salarios, bueno, que quizá haya que negociar a cambio algún tipo de discusiones en términos fiscales o impositivos, pero de que la discusión se tiene que poner sobre la mesa porque es una prioridad, hay que hacerlo. Hablas de ranking en América Latina y somos el 2º país con mayor cantidad de legisladores por demarcación. ¿Qué implica esto? ¿Que hay muchas botellas o
Gente inoperante. Mira, el tamaño del Congreso en el actual siglo, en estos 24 años que tiene el siglo XXI, ha ido aumentando. En el 2002, que hubo elecciones legislativas, rondaban los 149 diputados. En el 2006, eso aumentó a 178. En el 2010, eso aumentó a 190. Y ese aumento no se hizo en función de garantizar una mejor representatividad de los diferentes sectores de la sociedad que puedan estar presentes sus voces en el Congreso. Fue simplemente un aumento que respondía más al interés de satisfacer más cargos para repartir entre los compañeros del partido. Más bien yo creo que fue progresivamente empeorando la calidad del Congreso en esos años. Y para tener un Congreso, creo que más, yo que ya he pasado 4 años por la Cámara de Diputados, para tener un Congreso más eficiente, más productivo, que pueda reorientar los recursos a las verdaderas necesidades que tenemos los legisladores, yo creo que sería sano una reducción de la matrícula de la Cámara. Yo por eso hice esa propuesta. Eso conllevaría, yo estoy consciente, una reforma constitucional, pero una reforma constitucional para mejorar la calidad de la democracia, para mejorar la dinámica del poder legislativo, y no una reforma constitucional como hemos estado acostumbrados los dominicanos, que han sido normalmente para satisfacer en la historia de nuestro país al gobernante de turno para permitirle reelegirse. Esta sería una reforma para mejorar la calidad del Congreso, la representatividad, y hacer un Congreso más eficiente y productivo. Hablando de gobernantes, si estuviera en tus manos elegir quién fuera el presidente en estas próximas elecciones. Bueno, yo quisiera que toda la población pudiera conocer la candidata presidencial que estamos presentando en Opción Democrática, que cuando la gente la conoce queda encantado y maravillado. Virginia Antares es la candidata presidencial de mi partido, Opción Democrática. Creo que es brillante. Quienes tengan la oportunidad de ver los debates, aunque sea ya diferidos, que los cuelguen en YouTube, vean sus propuestas, su visión de país. Yo creo que resulta sumamente refrescante y esperanzador conocer esa candidatura presidencial de Virginia. O sea que mi invitación a quienes están viendo este programa es a que ojalá la conozcan y la ponderen como una posible opción presidencial para este 2024. Sin temor a equivocarme, eres uno de los políticos jóvenes con mayor simpatía en el pueblo dominicano y que levantas genuinamente esa simpatía. ¿Por qué una vez más como diputado y no como senador? Me hacen esa pregunta mucho. Mira, yo creo que uno tiene que afianzar el trabajo que uno ha hecho y poder demostrar que uno tiene un liderazgo real y que uno tiene todavía mucho que aportar. Para mí estos 4 años han sido de gran experiencia y aprendizaje, y yo creo que en un próximo periodo lo voy a poder hacer todavía mucho mejor, porque conozco mucho mejor el reglamento de la Cámara, porque conozco mucho mejor las dinámicas que se dan a lo interno para poder lograr la aprobación de determinados proyectos. Yo he logrado en estos 4 años que iniciativas mías que he presentado, 2 ya se han convertido en ley. Hay diputados que tienen 3 y 4 periodos y no han logrado una ley. Y leyes que van directamente a proteger los derechos, en este caso de las niñas de la República Dominicana. La ley que prohibió el matrimonio infantil, la ley 1-21, la redacté en mi oficina y la deposité a las 3 semanas de haber sido juramentado como diputado. Claro, fue posible aprobarla gracias a el apoyo de los diputados de todas las bancadas. Fue un esfuerzo colegiado. Y déjame darte un aplauso por eso. Gracias. Y al país y a la clase política, que logramos, por lo menos en la ley y en el papel, dejar atrás esa realidad. Ahora faltan otras políticas públicas para prevenir esas uniones de hecho que se siguen dando en la práctica. Cuando hablamos en el 2021, repito, hablabas de hacer buena política. ¿Te has decepcionado en el proceso? Mira, no. Han habido momentos de frustración, han habido momentos, wow, que uno desearía que haya mayor nivel de compromiso, mayor amor al trabajo que hacemos, pero más bien ver eso me reafirma la necesidad que tenemos de más buena política. Y cuando hablo de buena política, hablo de una política comprometida con el bien común, que no busca un interés particular, sino que busca el interés del país, de la ciudadanía, con propuestas, que suma votos, que suma seguidores, no por el que hay para mí o que tú me vas a dar, sino por las ideas y las propuestas que nos van a permitir vivir en una República Dominicana mejor. Y claro que sí es posible la buena política. ¿Cómo te ven tus homólogos con esa propuesta de eliminar las exoneraciones? Mira, hay que decirlo, en estos años han pasado 3 proyectos de ley para eliminarlas o modificarlas, que han presentado diferentes diputados de diferentes partidos, y no se ha logrado ni siquiera un informe favorable de la Comisión de Hacienda. O sea que no soy el único diputado que reconoce que las exoneraciones son un privilegio irritante, que alejan a los representantes de los representados, de quienes estamos llamados a representar. ¿Por qué? Porque genera desconfianza.
¿La democracia qué es? La democracia es el gobierno del pueblo para servir al pueblo. Pero con ejemplos como las exoneraciones, que los diputados aprueban una ley que le permite importar al país un vehículo de lujo sin pagar ellos los impuestos, que el pueblo sí tiene que pagar, la gente dice, no, pero esta es, en lugar del gobierno del pueblo para servir al pueblo, el gobierno de los políticos para servir a los políticos. Y eso termina generando desencanto con la democracia. Por eso nosotros, desde Opción Democrática, todos los candidatos a diputados que vamos a estar en la casilla 29, asumimos el compromiso con derogar esa ley que genera ese privilegio irritante a favor de los legisladores y que aleja al legislador del ciudadano común. ¿Alguna ley que te hayan intentado comprar? No. ¿Comprar tu voz, tu voto? No, para nada. Yo creo que mi voz se respeta en la Cámara de Diputados. Y aunque hay algunos colegas que a veces se molestan porque digo la verdad, porque hablo con convicción, al final del día son más los colegas que me dicen, tu voz hace falta aquí adentro. Y ahora que estamos todos en este proceso dentro de la Cámara, ¿verdad? Que estamos aspirando a una posición o a otra o a seguir en la Cámara de Diputados, es increíble, me siento bien ver a tantos colegas de todos los partidos que me dicen, José Horacio, yo espero que tú ganes, tu voz se necesita aquí adentro, tú aportas, tú contribuyes a mejorar la calidad de los debates y eso me da mucha satisfacción. José Horacio, ¿tú ganas en las próximas elecciones? Estamos trabajando para eso, no nos podemos confiar, los números están buenos, pero la verdad es que yo voy en desventaja, en el sentido de que no voy en alianzas con ningún partido mayoritario. Tenemos una pequeña coalición de 3 partidos emergentes y eso significa que para ganar necesito muchos más votos que el resto. Y por eso le pido a la ciudadanía consciente de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional que valora el trabajo que hemos hecho y que sobre todo valora una voz independiente, de equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados, que nos dé su voto en la casilla 29 el próximo domingo 19 de mayo. Bueno, yo te deseo y te auguro muchos éxitos. Te deseo mucha suerte para este próximo mes de mayo. Muchísimas gracias, Luz. Lo agradezco mucho. Sigo creyendo en la clase emergente joven de políticos que ha surgido en la República Dominicana y cuando regresemos recibimos, por así decirlo, a un próximo colega. Que así sea. Así que no se muevan porque seguimos con mucho más de esta entrega de Noche de Luz. 1997 marca el inicio de su pasión por la excelencia culinaria. En Jade Restaurant fusionan calidad, sabor y tradición en cada uno de sus platos. Deleítate con sus legendarios platos como pollo a la naranja, chow fan, lo mein y Four Seasons. Una experiencia gastronómica que perdura en el tiempo.